Soy. Vamos a informar más. A ver, ¿cómo está? Explica lo de esa modificación a la ley. ¿En qué se quedó y cuánto le han entregado al Seguro Social? ¿Cuánto le han devuelto al Seguro Social? ¿Y cuánto tienen las AFORES? Sí, presidente. Sí, en la reforma del 2020, que se publicó por ahí de diciembre, se estableció que esos fondos de las cuentas no reclamadas, primero fueran imprescriptibles, es decir, alguien que los reclama 10 años después se le pudiera regresar a la persona. ¿Quién se lo iba a regresar? El Seguro Social. Es decir, el IMSS le solicitaba a las AFORES que regresaran esos fondos y se ingresaban a las cuentas del IMSS para dos objetivos. Una parte a la reserva financiera y la otra a una reserva para que si alguien, pasados los 10 años, los que fueran, reclamaba esos fondos, se le fueran otorgados. Ahí hay que aclarar que había como una suerte de limbo, porque esos fondos estaban en las AFORES. Se generó una metodología para que empezaran a pasar al Seguro Social, que es lo que habíamos puesto de cuántas cuentas inactivas y no reclamadas tenía cada AFORE y cuánto habían regresado. Ahora, la reforma lo que permite es que en vez de que pasen de las AFORES al IMSS, pasen de las AFORES al Banco de México, al Fondo de Bienestar, que tendrá las mismas condiciones, pero con una gran diferencia, que es que ahora, con ese fondo, los recursos que se retornen, estos 40,000 millones de pesos, aunque ahí están incluidas las cuentas de vivienda de Infonavit, o sea, son ambas, tanto la de cesantía, que es la del Seguro Social, y la de Infonavit, vayan al fondo y el fondo pueda, en sus reglas, hacer dos cosas. Primero, poder empezar a pagar ese complemento para llegar al 100% de la pensión. Recordemos que la modificación de las reformas del 97 del IMSS y del 2007 del ISSSTE enfocaban la pensión al ahorro, no al salario, no al último salario, sino solamente al ahorro, esos 2.700 pesos que ya se habían logrado incrementar a 6.000. Entonces, el fondo hoy va a poder hacer eso, que pueda pagar ese complemento. Y la otra es que de cualquier manera para el trabajador no hay ninguna afectación, porque si alguien reclama esos fondos después de 10 años, como se ha dicho, son imprescriptibles, es decir, no pierden vigencia, no pierde el derecho jamás el trabajador. La única diferencia es que los pide al IMSS y el IMSS notifica al fondo. Eso va a permitir también una cosa, que sea mucho más rápido, porque solo se tendrá una ventanilla. Ya no tendrá el trabajador que ir al Infonavit para la cuenta de vivienda y al IMSS para la de la pensión, sino en una sola se le van a poder regresar y además de una manera más rápida. Así como estaba hoy la ley, pues nunca se iba a lograr alcanzar a todas estas cuentas no reclamadas e inactivas que van a permitir, como lo ha dicho el presidente, ser una de las fuentes de financiamiento del fondo. No la única, pero sí ahorita la más importante para las primeras generaciones. Recordemos también que hoy, el año pasado, fueron 10.000 personas que se pensionaron de la ley del 97 en adelante. Este año son cerca de 20.000, ya contando las del ISSSTE, pero hacia el 2050 estamos hablando de 2.5 millones de personas que si no hacemos esto hoy, se iban a terminar yendo con una pensión mucho menor al salario que habían percibido durante su etapa laboral. Eso es básicamente. Sí, entonces podríamos decir que ya para mayo los pensionados podrán pues ya jubilarse con un 100% de su salario. Sí, los que, de acuerdo a la ley del 97, está empezando, sí, ya se jubilen y no tengan el 100%, van a tener ese complemento del fondo. Lo que nos corresponde a nosotros es relativamente poco, porque no sé si tienes ahí la proyección que presentó Luisa de cómo va a ir creciendo, porque la ley se aprobó en el 97 y es a partir de ahí, 1997. Entonces, son muy pocos al principio. No, estas son las comisiones. Esto es lo que les explicaba de cuánto hemos logrado por la reforma que hicimos en el 20. Miren cuánto se pagaba. A partir de esta reforma, porque se definió una fórmula donde el cobro de comisiones en México sea el equivalente a la media de lo que se cobra en Chile, Estados Unidos y Colombia. Y esto nos ha significado bajar el cobro de comisiones. Tuvimos en ese entonces un debate, pero se logró. ¿Qué nos ha significado esto? ¿O qué le ha significado a los trabajadores? Esto. Hoy son 41,000 millones de ahorro. Pero en el 2030 van a ser 160,000. Esto tiene que ver con la reforma del 20. De todas formas, de todas maneras, con esto, con lo que aportaron los empresarios, nos quedábamos en el 60% de una persona, de un trabajador que se jubilaba con 10,000 pesos. Entonces, esto es lo que va a ir creciendo el pago. Entonces, la solución de fondo es de mediano y de largo plazo. Si no lo hacemos ahora, va a ser muy difícil. Nosotros aguantamos, estamos acostumbrados a enfrentar a estos ambiciosos, vulgares, pero a lo mejor hacia adelante no hay posibilidad. Pues de una vez, porque imagínense, hacia adelante, todos ellos recibirían la mitad. Eso es todo.